Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en la segunda jornada del coloquio del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora María del Carmen de la Pesa Casares, que nos va a compartir una plática y después vamos a abrir a la discusión. Yo voy a moderar. Y una de las cosas que hablábamos es que como Carmen no necesita necesariamente una presentación dentro del departamento, pero como estamos transmitiendo por redes, me parecía importante que presentáramos de algún modo la trayectoria de la doctora Carmen de la Pesa antes de darle la palabra, ¿no? Bueno, Carmen es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana de México y doctora en Filosofía por la Universidad de Loughborough en el Reino Unido, en el Departamento de Ciencias Sociales y en el área de Comunicación y Estudios Culturales. En 2013 fue nombrada profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es desde 1998 miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, actualmente en el nivel 3, y es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, desde 1979, donde co-coordina el grupo de trabajos de teorías de la comunicación. Desde el inicio de su trayectoria académica, y los que hemos seguido un poco la trayectoria académica de Carmen en términos de la lectura, de sus textos y de sus posicionamientos, sabemos que se posicionó críticamente en el ámbito de los estudios de recepción y opinión pública, en el que ha desarrollado investigación sobre los procesos sociales de significación. El objetivo teórico-conceptual más amplio de su trabajo ha sido comprender y explicar los mecanismos de dominación y subversión entendido como procesos de construcción social de sentido y las posibilidades de transformación social que tienen lugar en la tensión dinámica que se establece entre sujetos y poder, específicamente en México. No voy a mencionar sus publicaciones porque son muchas, solo decir que hay 3 libros de autoría propia, más de 40 capítulos en libro, 30 artículos en revistas especializadas y ha coordinado 6 obras colectivas. En el ámbito de la docencia, que es también un espacio muy destacado de la labor de la doctora de la Pesa, participó en el diseño del proyecto inicial de la licenciatura en comunicación en la UAM Xochimilco y de la maestría en comunicación y política en la misma institución. Y bueno, ha participado como docente en la licenciatura en comunicación social, en la maestría en comunicación y política, en el doctorado en ciencias sociales de la UAM y en el doctorado en humanidades. En cuanto a la gestión y la participación universitaria y la participación en políticas de investigación, que es un poco el tema que nos nuclea hoy alrededor de su conferencia, podemos decir que Carmen fue coordinadora de la licenciatura en comunicación en la UAM, jefa de Departamento de Educación y Comunicación, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales, todo en la UAM Xochimilco. Fue miembro también de la Comisión Dictaminadora del Área de Humanidades y de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Sociales en el Sistema Nacional de Investigadores. Quizás la posición que Carmen ocupó más recientemente y que nos interesa como insumo crítico para hoy es que fue directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT desde finales de 2018 hasta finales de 2020. Y bueno, hoy nos impartirá la conferencia sobre retos de la investigación científica en México. Y bueno, si estás de acuerdo, Carmen, tendrías unos 45 minutos aproximadamente, según el modelo tómate lo que quieras, pero del coloquio, y luego abrimos a la discusión con los presentes, ya sea quienes están en sala o quienes pueden hacer preguntas vía redes, que estamos recuperando aquí con quienes nos están apoyando amablemente en esta labor. Así que bueno, muchísimas gracias, Carmen, por estar con todos nosotros y adelante. Gracias, Mario. Me da un gusto enorme estar aquí con todas y todos, volverlos a ver, aunque sea por esta vía. Es una cosa muy extraña reintegrarme a las actividades de la UAM sin pasar por los pasillos y ver las caras de todos y todas.
Es realmente una situación muy extraña, pero espero que pronto podamos volvernos a encontrar cara a cara sin mediaciones tecnológicas. Bueno, entonces, si quieren empezar a pasar la presentación. Bueno, en este siguiente, por favor. La idea, respondiendo un poco a la invitación, quisiera presentarles a ustedes el trabajo de una breve síntesis de un trabajo de diagnóstico que hicimos en el Consejo y que creo que nos da una visión pues global, general, de lo que significa el desarrollo de la investigación científica y de el crecimiento de la comunidad académica en el país como resultado de las políticas de los últimos 35, 40 años y que requieren pues dar un paso más hacia adelante, ¿no? Los temas que voy a abordar es el crecimiento y consolidación de la comunidad científica a través del Sistema Nacional de Investigadores y del Programa Nacional de Posgrado de Calidad, el desarrollo de la investigación científica en los campos de la ciencia básica y de la ciencia aplicada o fondos sectoriales. Estos dos últimos puntos serán de manera bastante genérica, pero que creo que dan una visión de cuál debería ser hoy por hoy nuestra contribución y sobre todo las estrategias que como institución de investigación y de formación podemos desarrollar. En la siguiente, por favor. La siguiente, gracias. Bueno, el Sistema Nacional de Investigadores, como ustedes saben, se creó en 1984 y ha significado... no, por favor, seguimos en la anterior. No. Ahí, ya. Bueno, en 1984, como ustedes saben, se creó el Sistema Nacional de Investigadores, que ha tenido un ritmo de crecimiento del 7,5% del promedio anual, cosa que pues es muy loable. Sin embargo, el sistema, si bien contribuyó a mejorar las condiciones de vida de los investigadores por medio del estímulo económico y la evaluación individual, esto generó un sistema de pagos a la productividad con un efecto concomitante de precarización salarial, pero dentro de la otra cara del sistema fue la posibilidad de evaluar el trabajo científico y de mostrar a la comunidad académica pues, ciertas orientaciones hacia dónde dirigir la investigación. Esto fue muy importante porque puso a la comunidad científica mexicana en un nivel de competencia internacional a partir de ciertos criterios de valoración del trabajo académico. Sin embargo, también favoreció la competencia, el trabajo individual y la jerarquización y exclusión de un sector importante de académicas y académicos. En la actualidad, solo el 40% de los investigadores del país pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Siguiente, por favor. Bueno, la composición del SNI, según su distribución por nivel y por género y por región, muestra desequilibrios bastante importantes. La mayoría de las y los investigadores están en una etapa incipiente o inicial de su crecimiento académico, según los criterios de evaluación.
el 77% han sido evaluados como candidatos y nivel 1, y solo el 23% han alcanzado los niveles 2, 3 y eméritos. Pero además, si bien en los primeros niveles existe una razonable paridad de género, es decir, entre candidatos y nivel 1, podemos decir que es aproximadamente el 50% de hombres y el 50% de mujeres, mientras que ya ascendiendo a los niveles 2 y 3 y eméritos, prevalece una brecha de inequidad. En total, solo el 20% son mujeres. Sin embargo, al llegar al nivel de eméritos, escasamente el 8% son mujeres. En el nivel 3, alrededor del 15% son mujeres, y en el nivel 2, pues un poquito más del 20% son mujeres. Entonces, pues esto muestra sin duda mecanismos claros de exclusión. Por otra parte, el 80% de los niveles 2 y 3 se encuentran concentrados en la Ciudad de México. Por lo tanto, también hay condiciones de exclusión regional muy pronunciadas. Adelante, la siguiente, por favor. El Programa Nacional de Posgrado de Calidad ha sido un programa muy importante en nuestro país. A partir del año 2000 se hizo una fuerte inversión en el fortalecimiento y consolidación de la comunidad científica, y este amplísimo programa de becas de posgrado que pues es que en realidad no hay ningún programa como este en el mundo y mucho menos en América Latina. En el 2019 se otorgaron más de 79,000 becas de posgrado nacional, 91.2%, en el extranjero 6.1%, y otro tipo de becas 2.7%. Este programa de becas pues ha potenciado la formación a nivel posgrado de una manera realmente muy significativa, también con un índice de crecimiento anual de cerca del 8%. Sin embargo, este crecimiento pues no ha tenido la respuesta, adelante con la siguiente, por favor, necesaria en la inserción en el mercado laboral. Para tratar de solventar este problema de la inserción en el mercado laboral de los egresados del PNPC, se creó en 2014 el sistema de cátedras CONACYT. Se crearon 1,511 cátedras, pero es un programa claramente insuficiente para cumplir las necesidades de empleo. Pero además, evidentemente, es también un mecanismo que ha significado precariedad laboral en la medida en que los catedráticos no tienen una estabilidad laboral en las instituciones en las que se inscriben. Y hay una contradicción clara entre la política de CONACYT, ¿no?, y con demandas de productividad científica muy específicas, y las necesidades particulares de las instituciones. Entonces ahí pues tienen como dos jefes, y eso genera problemas pues bastante serios. Adelante con la siguiente, por favor. Bueno, tenemos entonces unos retos importantes en la formación y consolidación de la comunidad científica. Primero, el crecimiento de la comunidad científica ha sido insuficiente y desigual. Es decir, igual volvemos al tema de que la concentración
se da pues en ciertas ciudades importantes y hay un descuido pues de las regiones en el país. El país cuenta hoy con 0.7 investigadores por cada 1,000 habitantes del PEA, muy por debajo del promedio de la OCDE. Este es un indicador que se ha considerado un indicador de desarrollo, más allá de que podamos criticar los criterios, pero pues es un indicador interesante. En este indicador, por ejemplo, Corea, que en los últimos 50 años despegó económicamente de una manera muy significativa, tiene 13 investigadores por cada 1,000 habitantes. En México, bueno, tenemos 0.7, en Argentina es 1.4 y en Brasil cerca de 3 por cada 1,000 habitantes. México reporta altos índices de migración al extranjero de trabajadores altamente calificados que no encontraron trabajo en el país. Es decir, que de los más de 35,000 doctores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, hay más de 55,000 doctores formados con recursos del Estado mexicano que trabajan hoy fuera del país, principalmente en Estados Unidos y en Europa, porque no han encontrado un trabajo adecuado a su formación en nuestro país. Adelante, por favor. La siguiente. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, en relación con la investigación, la demanda el crecimiento de la demanda de proyectos de investigación en el CONACYT, pues ha sido muy clara, ¿no? En este cuadro mostramos los años del 2013 al 2018. Como ustedes pueden ver, ha habido un crecimiento de la demanda de proyectos de investigación. En el último año, en el 2019, la demanda creció de 4,959 a más de 8,000 solicitudes de proyectos. Este crecimiento de la demanda para financiamiento de proyectos de investigación, la mayoría de los proyectos que hasta ahora se habían financiado eran proyectos individuales. Como pueden ver, los proyectos de grupo fueron solo el 6%. Y además, pues hay una inestabilidad en el financiamiento. Los proyectos de continuidad solo fueron el 4%. Podemos esta gráfica y la siguiente, adelante por favor, estas son de ciencia básica y estos son de problemas nacionales, ¿no? Mucho menos proyectos que solicitaron en relación con problemas nacionales, pero igualmente aquí hay un incremento del porcentaje de proyectos grupales, pero de todos modos pues son muy bajo el trabajo que se realiza grupalmente. Un análisis de esta situación es que la comunidad científica se enfoca a evaluar gran cantidad de proyectos que solicitan financiamiento, pero hay una tendencia decreciente en la proporción de proyectos que se pueden financiar. Es decir, que crece el número de proyectos individuales que se presentan y la proporción y la posibilidad de financiamiento de esos proyectos, pues de todos los que se evalúan, escasamente el 10% son financiados. Y entonces esto vuelve pues muy compleja la situación de
de evaluación en la medida en que se vuelven a evaluar proyectos y se apoyan pues realmente un porcentaje pequeño, ¿no? Entonces, bueno, el reto, si podemos ver más adelante, la siguiente, por favor. Los retos en términos de la investigación, en primer lugar, pues la investigación, los recursos para la investigación se han visto pulverizados en múltiples proyectos individuales y por otra parte, pues estos proyectos en general no han tenido un impacto significativo en el desarrollo del país. De acuerdo, este también es un indicador pues no suficientemente potente, pero pues son los indicadores que hay, que de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de 2013 a 2018, México ganó 7 lugares en el Índice Global de Innovación. Sin embargo, en el mismo periodo perdió 16 lugares en materia de eficiencia. Bueno, uno de los indicadores, uno de los indicadores que se han evaluado en relación con la investigación ha sido fundamentalmente la publicación en revistas con factor de impacto, revistas internacionales con factor de impacto. Y la evaluación ha estado centrada y favorecido pues el trabajo individual. Ya sabemos, ¿no?, las políticas de investigación, bueno, los criterios de evaluación de las revistas internacionales pues se enfocan a ciertos temas, a ciertas de interés global, y además, pues evidentemente, estas políticas tuvieron un lado pues muy positivo en el sentido de poner a la comunidad académica, a la comunidad científica a nivel de estándares internacionales. Sin embargo, pues esto ha afectado a las revistas nacionales, ¿no?, porque han perdido la posibilidad de obtener a los mejores investigadores porque pierden interés en publicar en las revistas nacionales. También se ha perdido el interés por atender problemas pues que afectan a la realidad de nuestro país. La siguiente, por favor. Algunas propuestas o líneas que habría que impulsar y promover. Sin duda, uno de los temas pues candentes es la necesidad del incremento del presupuesto en humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Y es muy importante que el Estado mexicano pues ha invertido el mayor porcentaje de gasto en estos rubros referidos a la ciencia, la tecnología y la innovación. Del presupuesto que no ha alcanzado todavía más del 0.5% del Producto Interno Bruto, el 80% lo ha proporcionado el gobierno federal y el 20% lo ha aportado el sector privado. Sería importante, como en otros países, que el 70% lo invierta
el sector productivo básicamente, ahora veremos de qué manera, y el 20% el gobierno federal y el 10% los gobiernos estatales. Esta sería una distribución interesante de la aportación al presupuesto, pero bueno, eso requiere de un trabajo que a continuación hago unas propuestas. Adelante, por favor. La siguiente. Bueno, en relación con la formación, concienciación de la comunidad científica, es importante que podamos tener una política de retención de los científicos, tecnólogos y humanistas que el Estado mexicano ha formado con recursos públicos, y que la posibilidad fundamental de que los posgraduados puedan insertarse a mí no me gusta mucho la palabra de mercado laboral, bueno, pero así se dice, con trabajo especializado acorde a su formación y con salarios dignos. La inserción de posgraduados en la docencia e investigación en regiones con mayor rezago educativo, la repatriación de científicos, tecnólogos y humanistas mexicanos residentes en el extranjero, un proyecto de retiro y jubilación digna para científicos, docentes e investigadores que facilite el recambio generacional, y el impulso de vocaciones científicas en áreas prioritarias y apropiación social del conocimiento. La siguiente, por favor. Bueno, uno de los comentarios importantes que hago a este respecto es la forma en cómo puede participar el sector productivo en ciencia, tecnología e innovación, es en la contratación de los científicos, tecnólogos y humanistas que el país está formando, con salarios dignos. Uno de los problemas que enfrenta nuestro país es que el sector productivo contrata de manera muy, muy cara a científicos y tecnólogos extranjeros a través de consultorías, de asesorías, y no de trabajo fijo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un claro desconocimiento, y esa fue mi experiencia, o sea, en las universidades y en los centros de investigación públicos hay una cantidad de conocimiento que se queda en estas instituciones y que no ha sido comunicado de la manera correcta para que el sector productivo conozca y pueda considerar aprovechar el desarrollo de ese conocimiento en pues en su propio desarrollo, e incluso pues hasta le saldría pues más barato, ¿no? También es muy importante, ¿no?, en relación con el desarrollo de la investigación científica, trazar el rumbo de la investigación en el país en áreas que el país tiene mayor potencial, ¿no? O sea, a veces creo que el desarrollo de la ciencia de frontera es algo que es muy sustantivo en este país, y que existe realmente un potencial enorme en distintas áreas del conocimiento, y que ese potencial pues tiene que seguir siendo impulsado, y una de las cuestiones que ocurren es que hay una gran dispersión de recursos por la falta de una política de coordinación y articulación que permita potenciar el conocimiento. Voy a poner el ejemplo
del tema de las vacunas. En México hay una gran cantidad de investigadores que hacen biotecnología y que trabajan de manera individual, aislada, en sus laboratorios, en sus instituciones, y hay una cantidad de recursos en equipo y en infraestructura que está subutilizada porque no hay esta coordinación. Entonces, es muy importante que las políticas incentiven la colaboración, se haga un uso eficiente de los recursos y se disminuya las desigualdades que existen entre el centro del país y las regiones, el resto de las regiones del país. Adelante, la siguiente, por favor. Y bueno, también en relación con el tema de la solución de problemas nacionales, bueno, existe una importante producción científica en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y en muchos campos de la salud, del medio ambiente, etcétera, que se quedan adentro de las instituciones y falta un diálogo entre la comunidad científica que por el tipo de política científica que se desarrolló hasta ahora se mantuvo dentro de las instituciones de educación superior o de los centros de investigación. La producción científica se ha reportado en publicaciones y la misma política de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores pues no ha valorado los proyectos que tienen que ver con la aplicación y con la incidencia social. Creo que pues hace falta esta comunicación muy dinámica que en Xochimilco hemos, sobre todo en relación con la sociedad y en el campo de las ciencias sociales, pues nosotros hemos mantenido bastante interacción con las comunidades. Pero creo que falta una comunicación también intensa para que el conocimiento que se produce en las instituciones sea aprovechado tanto por el sector productivo como por quienes están a cargo de las políticas públicas. Creo que nuestra visión de la difusión tiene que superar la idea de que lo aproveche a quien le pueda interesar, o sea, así como una especie de difusión de masas, hacia una comunicación mucho más efectiva y personal con las instancias tanto del Estado como de la sociedad que pueden hacer uso de el conocimiento que nosotros generamos, tanto a través de los estudiantes que formamos, de nuestros egresados, para que se inscriban en fuentes de trabajo pues realmente de calidad y también para que los conocimientos que generamos tengan una aplicación directa en las políticas públicas y en las organizaciones laborales. La siguiente, por favor. ¿Sí? Falta una, ¿no? Bueno, no. Bueno, eso sería básicamente pues una reflexión. Creo, si ya quitas la presentación, si ya no hay
creo que efectivamente nuestra función sería encontrar como institución mecanismos para promover este tipo de política que creo que no podemos simplemente esperar que estas políticas emanen del Estado, del gobierno, del CONACYT, de quien sea. Creo que la comunidad académica tenemos una responsabilidad y una presencia. Según mi experiencia en el propio Consejo, no hay muchas posibilidades de generar investigación en estos campos para conocer la manera en cómo se puede ir transformando esta vinculación, esta conexión sustantiva de la universidad como espacio de generación de conocimientos y de formación de ciudadanos que van a incidir en la transformación social y que deberíamos atender esta reflexión sobre cómo mostrar a la sociedad la importancia sustantiva de tener una comunidad científica sólida y comprometida y además y que no es un costo, sino es una inversión sustantiva para el desarrollo del país. Eso creo debemos demostrarlo, mostrarlo y además mostrárselo a cada, digámoslo así, cada público y cada posible usuario del conocimiento que nosotros generamos en nuestra universidad. Bueno, pues muchas gracias y estoy aquí para sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Carmen, por esta presentación detallada y con ciertas preguntas que me parece que nos conciernen a todos y a todas. Creo que, bueno, antes de abrir a las preguntas, me gustaría hacer un punteo de algunas cuestiones que me parece importante que podamos reflexionar colectivamente en este espacio. Creo que, Carmen, hiciste alusión a algunos puntos que yo dividiría en una exposición sobre la situación de los investigadores, un mapeo de ciertas cuestiones que tienen que ver con la situación institucional y un análisis institucional, y hacia el final algunas propuestas que tienen que ver con preguntas y propuestas desde nosotros, ¿no? En términos de la situación de los investigadores, me parece importante lo que marcaste acerca de lo que ha generado paradojalmente el Sistema Nacional de Investigadores como una mejora de las condiciones salariales, pero a su vez una precarización en términos de lo que implica en la responsabilidad institucional, y creo que eso es algo que venimos diciendo y que hay que atender. Además de lo decidor de la enorme brecha de género que se evidencia en el SNI, sobre todo en los niveles más altos, y también la concentración en términos de la representatividad federativa. En términos de la situación institucional, me parece muy importante lo que planteas acerca de la relación, de algún modo, diría yo, la difícil sinergia entre el CONACYT y las universidades. En primer lugar, que a veces hay puntos de encuentro muy fuertes y en otros sentidos no tanto, creo que tienen que ver con las propias historias y dinámicas institucionales, pero no solamente por lo que plantea el Sistema Nacional de Investigadores y el financiamiento, sino que hay algo que, más allá del hecho específico de las cátedras CONACYT, creo que se expresa de alguna manera como un síntoma, ¿no? Estas
cátedras que de alguna manera otorgan trabajo, dan trabajo a un trabajo en cierta manera precarizado, pero que no llegan a generar obligación de contratación en las instituciones universitarias y que de alguna u otra manera, bueno, no llega a generar la vehiculización del aprovechamiento de esos recursos por parte de las universidades, y eso se plantea siempre en términos de un problema de las universidades que no crecen, que no renuevan o que no necesariamente lo pueden hacer fácilmente también por sus propios recursos, y las posibilidades limitadas del propio CONACYT. Y creo que ahí se genera como un cuello de botella que ha sido muy difícil y que de algún modo emerge como un síntoma en los últimos meses, incluso en términos de las demandas de los propios catedráticos. Creo que excede el hecho de las cátedras y que pone en evidencia qué está pasando con la posibilidad de absorción de los recursos que se están formando con recursos públicos, los recursos humanos que se están formando con recursos económicos públicos. Y en ese sentido, me parece, bueno, interesante lo que planteas hacia el final sobre la necesidad de unir de otro modo, de vincular de otro modo el CONACYT, bueno, no el CONACYT, sino ciertas políticas del CONACYT con las universidades, el sector social y el sector productivo, que muchas veces desconocemos lo que se produce, lo que se hace, lo que se investiga en cada uno de esos espacios. Quizás una cuestión importante sea hacer énfasis en lo que propone sobre un diálogo horizontal, tanto en los saberes como en los espacios institucionales, y quizás una discusión que sea interesante que nos planteemos acerca de los lenguajes que están presentes de algún modo en las nuevas gestiones institucionales. Aparece en tu presentación la noción de incidencia, la noción de apropiación social, la noción de ciencia de frontera, la noción de problemas nacionales, que, en las que hemos visto que se ha insistido mucho quienes estamos en los posgrados, quienes estamos hay un nuevo lenguaje, una forma de trabajo con los lenguajes que están intentando incorporarse y que no necesariamente son tan claros para la comunidad científica, para la comunidad universitaria, y quizás sea interesante poner eso en discusión, digamos, en términos de lo que pueda significar un diálogo entre nosotros, colectivo, y bueno, cuál es el rol de la UAM y de la UAM Xochimilco, y más aún específicamente en nuestro departamento, en esta discusión y en esta posibilidad de entrar en esta sinergia entre instituciones y sectores. Bueno, pues ahora sí sería abrir la discusión. No sé si alguien tiene preguntas, si van apareciendo preguntas en el chat, yo las voy a ir, bueno, los vamos a ir recuperando y me están apoyando también si aparecen algunas en las redes, pero bueno, por el momento, alguien en la sala que tenga alguna pregunta, alguna intervención. La doctora Claudia Salazar. Adelante, Claudia. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Carmen, por esta presentación, esta conferencia tan importante para ubicarnos en el contexto del país con el tema de la investigación. Yo quisiera que abundaras un poco respecto del tema de la repatriación de nuestros investigadores formados con recursos nacionales en universidades en el extranjero, porque ciertamente da la impresión de que México ha venido subsidiando la formación de investigadores altamente capacitados que se desempeñan fuera del país. Gracias. Sí, en lo que aparecen otras preguntas, voy a poner un ejemplo, ¿no? En el campo, en el CERN en Europa, existen 200 investigadores mexicanos especialistas en temas de física, astrofísica y demás. 90 de los cuales trabajan todos formados con recursos nacionales. 90 de ellos trabajan en instituciones en el extranjero, especialmente en Europa, y los otros 100 y pico trabajan en distintas instituciones en México, fundamentalmente en el CINVESTAB, en la Ibero y en la UNAM. Estos investigadores son de altísimo nivel, solo para decir que uno de los
elementos sustantivos de la infraestructura del equipo del CERN fue creado, inventado por un investigador mexicano. Nada de esa... México paga al CERN el espacio de investigación como laboratorio para estos investigadores y los investigadores publican en publicaciones internacionales, pero de este conocimiento no hay nada que regrese a nuestro país. Y yo planteaba esto a las autoridades del CERN, y dice, bueno, es que toda la tecnología que se desarrolla para estas investigaciones de punta, ¿no? Es investigación que después se aplica en el desarrollo tecnológico nacional, pues en toda Europa. Entonces, nosotros no tenemos ese regreso, digamos, de este conocimiento científico de alto nivel que después se regrese de alguna manera en el desarrollo tecnológico del país. Es nada más un ejemplo, ¿no? Ahora, hay un problema muy serio porque los mexicanos no pueden regresar a México porque no encuentran, las empresas mexicanas no contratan a científicos y tecnólogos de alto nivel. Y bueno, el Estado mexicano ya no tiene capacidad para seguir aumentando, porque falta el número de plazas, ¿no?, que se requieren para recibir a estos investigadores. Hace falta como un circuito, un mecanismo en donde exista una mayor participación del sector productivo en el desarrollo científico, por ejemplo, en la contratación de tecnólogos para mejorar la producción y evitar la contaminación ambiental. Y eso pues no existe. ¿Por qué? Porque tampoco existe una ley que obligue o que castigue suficientemente para evitar la contaminación ambiental. Entonces, son circuitos que están interrumpidos y que son espacios de trabajo y de investigación de las universidades que serían muy importantes. Muchas gracias, Carmen. Bueno, tenemos 3 intervenciones que creo que podemos, 4 ahora, que creo que podemos juntarlas. Hay 2 preguntas en el chat que te voy a leer, Carmen. Una es de Margarita Reina, que pregunta, ¿estos 200 investigadores podrían tener posibilidades de tener trabajo en los institutos de investigación que tenemos? ¿Tenemos forma de darles condiciones para su desarrollo? Bueno, quizás un poco lo contestaste recién, pero Tatiana Sorokina nos pregunta, dice, mi pregunta va a la inversa, ¿los especialistas extranjeros en México, SNI? Sí. O sea, no entendí bien, pero... están Arnulfo de Santiago y Margarita Cires, que si te parece, así recopilamos estas 4 intervenciones, luego respondes y si hay más, seguimos. ¿Está bien para ti, Carmen? Sí, perfecto. Ok, Arnulfo, entonces, adelante. Muchísimas gracias, es un gusto enorme podernos reunir, vernos como comunidad. Supongo que también en la dinámica de preguntas influye que no estamos presencialmente, porque si no yo creo que habría mucha más actividad. Carmen, también creo que abres la oportunidad con tu presentación de llevar a una comunidad como esta a cuestiones que son de mucho interés y que merecen ser abordadas. Yo lo voy a hacer por una vez de manera personal, digamos, planteando mi caso en el sentido primero de que yo no necesité mucho esfuerzo para repatriarme.
Y eso me brinda, yo sé, frente a colegas investigadores que sí, tras estudiar en el extranjero, pasan muchos esfuerzos para lograr ser contratados, digamos que en mi caso eso se dio ya como un hecho de manera muy fácil, me facilitó mucho la vida. De todos modos, vuelvo a lo personal. Yo estoy por cumplir 30 años en la UAM y he dado clase en periodismo. En las dinámicas de investigación global, uno pensaría que estas posibilidades de insertar investigadores dentro de áreas, dentro de instituciones, podría significar mayor movilidad. Algo habrá que revisar en la UAM porque no ha sido mi caso, muy probablemente porque yo no he tocado las puertas de maestría y doctorado, pero solo planteo esta cuestión de haber permanecido prácticamente en el mismo lugar. Supongo que lo hago para mencionar que de vez en cuando está muy bien plantearnos como comunidad que haya estas especies como de sacudidas o revisiones de criterios que nos pongan un poco a ver qué está pasando en el plano general, en el plano personal. Hasta ahí dejo mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Arnulfo. Margarita. Sí, pues muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Muchas gracias, Carmen, por tu intervención, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta relacionada precisamente con el ejemplo que mencionaste, Carmen, de una cantidad de investigadores que en el terreno de la astrofísica están trabajando más bien en instituciones europeas, ¿no? Y yo creo que no sé si realmente el CONACYT o existe alguna manera de pensar esa repatriación, porque en realidad me pregunto si realmente el sector privado, que sería, digamos, un sector muy importante en donde estos investigadores súper especializados, ¿verdad?, podrían estar trabajando. El problema también es que tenemos, digamos, un sector privado, digamos, que con muy poca innovación tecnológica, ¿no? O sea, eso, no sé si ese es mi prejuicio, ¿no? Pero creo que precisamente el sector, digamos, privado no los reclama, ¿no? No los busca porque en realidad está muy cómodo en otra situación, digamos, en donde nada más se aplica innovación tecnológica de otras partes. Carmen, tienes la palabra. Bueno, justo creo que, primero, no existen fuentes de trabajo para estos investigadores en esta dinámica de el libre mercado y de que cada quien, aquí hacemos nosotros esto y los otros que sepan, que vengan y que busquen lo que hacemos para luego a ver si lo pueden aplicar en sus empresas, ¿no? O sea, esta lógica de que cada quien hace lo suyo y lo manda al universo a ver si alguien lo agarra, ¿no? Pues es una lógica que no está funcionando para nuestro país, ¿no? O sea, por eso la importancia del énfasis que yo estoy poniendo es la conexión. Lo que yo pude percibir es que el conocimiento que se produce en este país, en las instituciones, es el secreto mejor guardado. Las empresas no saben. Digo, no sé si solo sabiendo, pero las empresas no saben lo que existe en el país, ¿no? No hay una política de nuestras instituciones de conexión
de conexión importante y sustantiva con los destinatarios posibles de nuestro trabajo, ¿no? Que son tanto el sector, bueno, voy a poner otro ejemplo. El sector público tiene una gran potencialidad porque hace compras al extranjero, ¿no? El volumen de compras del Estado mexicano es inmenso. Y muchas de estas cosas que se compran en el extranjero. ¿Por qué? Porque no se conoce, no se ha establecido este vínculo, esta relación entre esos recursos, ¿no? Que podrían servir para el desarrollo y el impulso de las empresas nacionales. Porque además tampoco es alta tecnología, ¿no? Entonces, estamos en una lógica de libre mercado en donde a nosotros nos toca comprar y producir materia prima. Y no hemos buscado la manera de revertir esta lógica cuando, voy a poner otro ejemplo, estuve en San Luis Potosí, en un instituto de física, y con material de la tlapalería hicieron un equipo que en el extranjero les habría costado millones de euros a cientos de pesos. O sea, esa tecnología, esa capacidad para desarrollar tecnología, ¿no? Que a lo mejor no se puede convertir en una fábrica de máquinas de ese tipo, pero que podría dar soluciones tecnológicas concretas a empresas concretas. Pero no sabemos nada, no sabemos de quiénes, qué capacidades tenemos, o sea, no sabemos nada, quiero decir, fuera de las instituciones, no se sabe las capacidades que hay dentro de las instituciones. Y esto es una responsabilidad de nuestras instituciones. Entonces, creo que pensar en esos mecanismos, porque si vemos nada más como un requisito, la incidencia, la vinculación, no, es una cosa que sería importantísima para nosotros. Y no en el sentido de vender servicios, no, es una lógica totalmente diferente. No se trata de que le vendamos no sé qué servicios y nos paguen 25 pesos porque vendimos no sé qué cosita, no, es una articulación mucho más estructural. Es mucho más importante poder insertar a nuestros egresados en el aparato productivo y en el aparato gubernamental, y así encontrarían trabajo, ¿no? Porque no es solo la capacidad y la especialización, no solo se requiere en las universidades, que también, o sea, ahí hay sí se requieren mucho más plazas, pero necesitamos reactivar un circuito que creo que está como atorado, digamos. Yo lo pondría en esos términos. Entonces, ahora, la pregunta de Tatiana de los extranjeros en México, la verdad no es muy significativa. El problema no es que haya trabajadores extranjeros en México. El problema es todos los mexicanos que no encuentran trabajo en México porque no existen empleos de calidad, ¿no? Ese es el problema. ¿Cómo investigamos sobre eso para romper, digamos, ese circuito que nos impone la lógica del capitalismo global, que nos toca exportar, formar a la gente y exportarla y realizar en el país trabajo puramente precario, ¿no? Pero también estamos exportando trabajadores manuales a montones, ¿no? Y ese es un problema que, bueno, que tenemos que pensar desde las instituciones.
Gracias, Carmen. Tenemos una pregunta de Maggie Reina en el chat que nos pregunta, el hecho de que no se pueda recuperar este recurso humano supondría la razón que explicaría recortar recursos para formar nuevas generaciones en el extranjero. No, o sea, a ver, uno de los elementos que puse en la presentación es que México tiene 0.7 investigadores o personas formadas de alto nivel comparado con otros países que tienen 13 por cada 1,000 habitantes, por ejemplo, ¿no? O sea, todavía hace falta seguir formando personas de alto nivel, pero no para exportarlas, sino para que se inserten en el trabajo en el país. Entonces, ahí es donde nosotros, en lugar de comprar tecnología, que es lo que hacen las empresas, tendrían que aprovechar la tecnología que se hace en el país, porque hay, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo vicioso para convertirlo, el lugar común en un círculo virtuoso? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo las instituciones, cómo la UAM puede contribuir en esa reflexión? Perdón, Arnulfo, tú tienes la mano levantada, pero no sé si la levantaste otra vez o si sigues de... Bueno, quería estar seguro para no... Carmen, Lourdes Berruecos te pregunta, ¿en dónde crees que se insertarían estos recursos formados? Bueno, yo creo que, voy a poner también otros ejemplos que no necesariamente refieren al trabajo de ciencias sociales y humanidades que nosotros hacemos, que nosotros sí tenemos una relativa incidencia y colaboración con las comunidades, por ejemplo, con los periodistas, pero poca con el Estado y con el sector productivo. Y es abrir esos espacios. Pienso que un diálogo abierto con las instituciones permitiría, por ejemplo, en el caso nuestro, tener una bolsa de trabajo. Y eso es una cosa relativamente sencilla. Ahora, voy a poner un ejemplo que hace a otros espacios de profesionales de la propia universidad, pero ponía el ejemplo de los tecnólogos biotecnólogos, ¿no? En el periódico ha aparecido un problema muy grave que tiene que ver con la producción de puercos en la península de Yucatán, ¿no? Y que es altamente contaminante y que le da en la torre al medio ambiente y sobre todo a los mantos acuíferos. Bueno, existe la tecnología para evitar que eso ocurra. ¿Cómo obligar o cómo conectar a los dueños de estas productoras con los tecnólogos que produce la UAM Iztapalapa para evitar la contaminación y aprovechar el recurso del desperdicio que producen los cerros, ¿no? O sea, estoy poniendo un ejemplo de un investigador que conocí de la UAM Iztapalapa que me contó esto, ¿no? Trabaja en Jurica, las productoras de vino contaminan tremendamente porque todo lo que desperdician no lo recirculan y nadie los contrata. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahí hay un problema de cómo destrabar ese tipo de conflictos
¿no? Por eso digo que se requiere un diálogo horizontal entre los interesados para destrabar esos conflictos y ver la conveniencia, ¿no?, para todos, de mejorar las condiciones de la producción sin dañar el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pongo ejemplos de cosas que vi, ¿no? ¿Cómo podemos desde las instituciones, porque parte de nuestra tarea es pensar, o digamos nuestra tarea fundamental es pensar cómo resolver estos cuellos de botella, estos nudos de una cosa que es fundamental para nosotros, que es nuestra tarea? ¿Cómo hacer que la sociedad comprenda, ¿no?, que lo que nosotros hacemos, que es producción de conocimiento, es útil para la sociedad? Es útil para la sociedad, es útil para sus bolsillos, pongámonos en términos totalmente utilitarios y materialistas, ¿no? Gracias, Carmen. Bueno, ahora sí hay tres solicitudes de intervención. Si te parece, las recogemos como recién a las tres y estarían primero Claudia Salazar, luego Alberto Padilla y al final Roberto Manero. Claudia, adelante. Gracias. Primero, yo quisiera volver a ese punto 7% por 7 por 1000, este punto 7 por 1000 investigadores en el país, y conectarlo con esto que estás planteando ahora, Carmen, porque yo quisiera conocer tu reflexión en términos de la ausencia de una política de fomento a la ciencia y a la tecnología, y estrictamente a la investigación en términos nacionales en este momento, ¿no? A mí me parece que ahí estamos enfrentando una situación muy delicada y que para estas conexiones que tú sugieres, que me parece muy interesante, que ciertamente ahí tenemos todos un papel que jugar en términos de construir esta presencia de las aportaciones científicas en la escena nacional, como para empezar a articular soluciones concretas en problemas concretos. Me parece que está faltando un liderazgo que coordine una política nacional para justamente impulsar esta salida de toda la potencia creativa que tiene la ciencia, la tecnología y las humanidades en este país hacia escenarios en donde pudieran tener un impacto relevante para el país, ¿no? Entonces, no sé si te pongo en una posición incómoda, pero sí creo que estamos sintiendo, primero, la ausencia de una política clara en beneficio de la ciencia y la tecnología, una caída severa en los recursos que se le destinan a nivel financiero, y una ausencia de liderazgo para impulsar este tipo de iniciativas a las que tú haces referencia. ¿Qué opinión te merece esa circunstancia? Gracias. ¿Juntamos las intervenciones? Si te parece bien, sí. No, como que yo puedo contestar también. Bueno, no me pones en ninguna circunstancia complicada. Voy a dar... yo creo que no podemos simplemente esperar que venga de fuera un liderazgo que sería deseable, ni una política que sería deseable de parte del Estado, ¿no? Yo creo que las universidades y los investigadores tenemos que tener una actuación proactiva, ¿no? ¿Por qué? Primero, el CONACYT es una estructura burocrática que para resolver
las evaluaciones, recurre a la comunidad científica. O sea, somos las y los investigadores quienes participamos en la evaluación. Que por otra parte, en este momento se amplió de manera significativa a través de las comisiones dictaminadoras, en donde ya participan los SNI2, y se multiplicó de manera que se amplió la participación, ¿no? Y entonces tenemos que construir una conciencia de con qué criterios vamos a evaluarnos y vamos a promover la investigación, ¿no? Si son esos criterios que vienen de fuera, que vienen de Europa y del norte, y que favorecen esto que nos está ocurriendo, o unos criterios que favorezcan la producción intelectual local, mexicana, nuestras revistas y nuestros criterios de investigación e incidencia. Porque la comunidad científica es la que participa en esas evaluaciones. Entonces tenemos que trabajar desde ahí, es decir, de abajo para arriba. Ahora, también en el CONACYT no hay ni tiempo ni posibilidades de hacer una reflexión a fondo sobre estos temas, ¿no? Sobre estos temas donde hay investigadores que están haciendo ese tipo de investigación. Por ejemplo, en la Universidad de Zacatecas, el Centro de Estudios del Desarrollo, ¿no? Que es el que aporta estos conocimientos sobre cómo estamos exportando cerebros afuera del país, ¿no? Entonces, reconocer la condición de sujetos activos que tenemos desde las universidades para generar las estrategias y las propuestas y los diagnósticos que nos permitan, ¿no? Diseñar y ofrecer al aparato estatal soluciones a cierto tipo de problemas. Pero si nosotros los generamos y a ver si nos hacen caso, ¿no? Pero no establecemos estos intercambios necesarios, ¿no? En este momento, pues, bueno, en relación, no sé, con el tema de la salud y las vacunas, con el tema, hay miles de cosas donde hay la posibilidad de incidir de manera directa, ¿no? Porque si nada más, sí, estoy de acuerdo, nos falta liderazgo en el CONACYT, nos falta una cantidad de cosas, pero yo creo que la capacidad y las posibilidades y la libertad que tenemos en las instituciones de educación superior para pensar no se produce en esos espacios burocráticos, ¿no? Entonces, ¿cómo ofrecemos a esos espacios burocráticos insumos que sirvan para romper ciertas inercias, ¿no? Creo que hay un problema muy serio de intercambio efectivo entre quienes hacen las políticas públicas y nosotros, entre quienes están en el aparato productivo y nosotros. Y no se trata de que nosotros nos convirtamos en aparato productivo o en políticos. No, se trata de que hagamos nuestra chamba y establezcamos estas vinculaciones. A lo mejor soy idealista, eso es lo que creo. Gracias, Carmen. Bueno, tenemos todavía dos intervenciones aquí en sala y hay dos intervenciones en el chat, entonces voy a juntar estas dos preguntas aquí y luego las respondes, si te parece, Carmen, y luego vamos a las del chat para cumplir con los tiempos y poder luego pasar a la próxima etapa
del coloquio. Alberto, por favor, adelante. Gracias. Yo pido disculpas porque no llegué, llegué prácticamente al término de tu exposición, pero no sé, hay algo que me preocupa y no sé si es un tema de la conferencia, pero concretamente en la UAM, el problema de la eficiencia terminal del posgrado. Es decir, se beca a muchos alumnos y finalmente o tarda mucho en recibirse o no se recibe nunca. Y por otro lado también los que se van hacia el extranjero y regresan y jamás terminan su posgrado, sobre todo su doctorado. No sé si tengas algún dato sobre esto o rebasa pues lo que tú has planteado, es decir, porque yo entiendo y me parece extraordinariamente necesaria este planteamiento donde habría que incluir pues empresarios, instituciones de todo tipo de investigación en todas partes y que hay una falta de conexión, me parece importantísimo, pero bueno, también hay esta problemática que son muchos recursos. A nosotros con mucha frecuencia nos mandaba llamar y nos decía, bueno, ¿qué pasó con los que se tenían que recibir? Porque a mi Hacienda me está reclamando. ¿Dónde están los doctorados? ¿Dónde están los maestrantes, no? Que han terminado. No sé si sepas, o conozcas la temática o no, o a lo mejor no es, digamos, propio de esta conferencia, disculpa. Te agradecería si tienes algún dato. Gracias. Gracias, Alberto. Roberto, por favor, adelante. Sí, antes que nada, pues un abrazo a Carmen, qué gusto volverte a tener por acá, y un saludo a todos ustedes. Mi intervención va en otro sentido, en el sentido de pensar si todas estas características, toda esta caracterización que hiciste de las faltas o de los problemas que padece la investigación científica, la comunidad científica en el país, no, digamos, son planteamientos que me parece que dejan entre paréntesis una situación. Primero, la forma de hacer ciencia, ¿no? Hay muchas ciencias, hay muchas maneras de hacer ciencia, y de todas esas, solo algunas son reconocidas, ¿no? No lo digo yo. En este caso, hace de 15 días más o menos, Víctor Toledo, el exsecretario de Semarnat, creo, y además un biotecnólogo destacadísimo de la UNAM, ¿no? Que creo que estuvo trabajando también con nosotros, ¿no? Denuncia precisamente la mercantilización de la ciencia, ¿no? La mercantilización de los estudios biotecnológicos en favor de grandes transnacionales, apoyados además en CONACYT, ¿no? El problema me parece que ahí es doble. Primero, el modelo de investigación científica con el que pensamos las políticas es un modelo de ciencias exactas, ¿no? Los ejemplos que podemos poner son de ciencias exactas. Y de cierta manera resulta difícil reconocer en todos estos discursos la heterogeneidad entre las ciencias exactas, las ciencias sociales, las humanidades o incluso los procedimientos de creación artística. La desconexión, me parece, no es solamente resultado de algún círculo vicioso y cosas por el estilo, sino es resultado mucho más inmanente a las formas de hacer ciencia, ¿no? Que son formas de hacer ciencia totalmente desconectadas de las instituciones y de las diferentes, digamos, formas sociales concretas en el país. El segundo aspecto que me parece que siempre queda también muy en suspenso es esto que llamamos la comunidad científica, que, bueno, había que ver qué tanto es comunidad, ¿no? Porque yo más bien lo que veo son grupos enfrentados entre sí, son
heterogeneidades que cada vez se empujan más lejos, ¿no? Son lo que me parece que define la comunidad, más que los aspectos solidarios o los aspectos, digamos, que tienen que ver con digamos, esta especie de isonomía de la que hablaba Durkheim y demás, son el enfrentamiento y la contradicción, la lucha por los recursos, etcétera, etcétera, y que esto finalmente se constituye como un dispositivo desde el cual se produce el conocimiento, ¿no? Entonces, vamos como de cierta manera poniendo parches en un dispositivo que está haciendo agua, que es un dispositivo que se generó desde los años 80, ¿no? Mi pregunta tendría que ver si no debiéramos atacar mucho más frontalmente todas estas lógicas del dispositivo, las lógicas de competencia, las lógicas, digamos, de arrebatamiento de los recursos, en donde pues lo que sucede es que las tendencias más fuertes son las que se llevan siempre los recursos, las tendencias marginales o emergentes, etcétera, etcétera, que resultan ser en todo caso las más innovadoras, son las que siempre están fuera del recurso. Todas estas cuestiones, además, habían sido señaladas al CONACYT. Por ejemplo, hay un artículo de Salvador Malo, que fue uno de los creadores del SNI, ¿no? Todas estas cuestiones fueron advertidas desde los años 80, ¿no? Y sin embargo, parece que existe, más allá de las políticas puntuales, sectoriales, etcétera, etcétera, lo que existe es precisamente una especie, digamos, de política de defensa de un dispositivo que es el que está produciendo todos estos efectos, ¿no? En realidad, más que una pregunta, se trata de una reflexión en la cual me interesaría conocer, a partir justamente de tus experiencias en CONACYT, cuáles son tus puntos de vista al respecto. Te lo agradezco mucho, Carmen. Gracias. Adelante, Carmen. Bueno, coincido en mucho, aunque creo que justamente en esta nueva gestión, con todas las críticas que yo tengo en cuestiones muy concretas, se está produciendo una transformación. Primero, la inclusión en el título del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Segundo, justamente una de las políticas contra las cuales se está tratando de trabajar es esta visión digamos, de libre mercado, que ha generado la segmentación y la competencia feroz por una búsqueda, y ahí había otra pregunta en el chat, una búsqueda de promover a través del estilo de convocatorias, ¿no?, el trabajo colectivo. O sea, si ustedes se fijan en las nuevas convocatorias, tanto de ciencia de frontera como de los programas nacionales estratégicos, están orientados a la conformación de grupos de investigación que sean incluyentes, es decir, que sean incluyentes en los distintos aspectos de estos elementos de diagnósticos que se dieron, ¿no? O sea, que no sean las instituciones de siempre las que absorban todos los recursos, que exista una colaboración y una inclusión y un liderazgo desde las distintas instituciones regionales, que exista una devolución del conocimiento a los intereses de las comunidades y sobre todo en los programas nacionales estratégicos, que exista un equipo colaborativo con las comunidades. O sea, hay toda una política que incluye estas críticas y esta reflexión. No es fácil porque, como tú dices, la comunidad, bueno, yo creo que la comunidad
todas las comunidades se caracterizan por el disenso, no necesariamente por el consenso. Entonces, sí hay una discusión muy fuerte interna, incluso para la elaboración de los criterios de evaluación, ¿no? O sea, sí existe esa, pero en eso es donde como comunidad académica tenemos que participar en esa discusión ampliada, por ejemplo, sobre los criterios de evaluación, porque lo que marca una política es con qué criterios te van a evaluar, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos como comunidad científica, como comunidad académica, digámoslo así mejor, tenemos que participar en esas discusiones y generarlas para alimentar. Y luego, ¿por qué? Porque los miembros del SNI, y ahora ya no solo del SNI, son los que evalúan los programas de posgrado, los programas de los proyectos de investigación. Somos nosotros mismos los que evaluamos. Entonces, ¿quiénes son esos nosotros mismos? ¿Cómo hacemos para que esos nosotros mismos, ¿no? Lleguemos pongamos sobre la mesa estas discusiones y las llevemos y logremos, ¿no? Cambiar esta visión teniendo en claro, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de la política? Estamos formando gente, fantástico. El programa de posgrado iniciado gracias a la iniciativa de Julio Rubio, ¿no? Fue muy exitoso, nada más que ahora estamos exportando cerebros. ¿Cómo corregimos eso? ¿No? Entonces, creo que hay un diálogo y una posibilidad de nuestras autoridades, ¿no? Y en cada uno de los niveles, de establecer esta vinculación para que no sea que la política nos llega de afuera, de arriba hacia abajo, y estamos acá inermes sin poder hacer nada. Yo sí creo que se puede hacer mucho y creo que se puede hacer más, incluso desde la institución que desde el conocimiento. Más allá de que efectivamente nos afecta seriamente, pues no sé, la definición del presupuesto. Pero ahí, ¿quién va a ir a disputar y en qué foros y de qué manera, y cómo dialogar con la Secretaría de Hacienda para mostrar la importancia en la lógica de lo que a ellos les importa, ¿no? La importancia de poner ciertos recursos en ciertos lugares para que eso mejore las condiciones del país. Entonces, bueno, más allá de que estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, creo que más allá del análisis es cómo remontamos porque efectivamente, ¿no? Ahí estuvo Toledo, hizo lo que pudo y luego se salió porque la tensión y la lucha dentro de los espacios de ejercicio del poder es brutal. Entonces, o sea, el conflicto y la lucha, pues ya lo sabemos, es así. ¿Cómo nos inscribimos en esas luchas, ¿no? Con mejores posibilidades de incidencia? Por eso la noción de incidencia es tan sustantiva. ¿Cómo hacemos ver a la sociedad, ¿no? Que es una cosa muy amplia, que la utilidad, digamos, del pensamiento crítico, del desarrollo y la creación de conocimiento? ¿Cómo hacemos para que el conocimiento que se genera en las universidades no sea un secreto? Esa es mi pregunta sustantiva.
Gracias, Carmen. Bueno, tenemos 6 intervenciones en el chat, algunas más intervenciones que preguntas, pero entonces yo creo que si alguien más tiene alguna pregunta, le pido por favor que la enuncie en el chat si se puede, y si no, cerramos con la pregunta de Valeria, que es la última que está enunciada en el chat, y voy a ir agrupándolas, Carmen, para que no se te sea difícil contestar. La primera es bueno, de las primeras de las que quedaron, es una reflexión y pregunta del profesor Hugo Aboites, que dice: la insistencia en que las universidades realicen la investigación que las empresas no quieren o no pueden realizar, ¿no significaría un subsidio que es contraproducente, pues no obliga a las empresas a generar masivamente sus propios centros de investigación y desarrollo, y por lo tanto no se abren vacantes en el sector empresarial? Y la profesora Elsie MacPhail dice: bueno, bienvenida Carmen, e introduce una pregunta sobre el recambio generacional al que hiciste alusión en tu presentación, en tu conferencia, y dice: bueno, el programa de jubilación que instituyó la UAM y que benefició a 50 colegas fue cancelado de manera ilegal por la propia institución debido a la reducción presupuestal a la que fueron sometidas las universidades, sin que la UAM buscara otras alternativas. Esto implicaría que el recambio generacional que nos exigen los órganos evaluadores como Accesiso ya no se dé. Y tampoco sabemos qué fue de esas 50 plazas. ¿Se habrían tasajeado como planteó Gustavo Leiva? Bueno, no sé, Carmen, si quieres responder primero estas dos. A ver, en relación con lo que dice Hugo, pues justamente lo que estoy proponiendo, ¿no? Es no subsidiar a las empresas, sino por el contrario, nosotros como institución estamos formando gente. Lo que necesitamos es que las empresas las contraten, pero tenemos que encontrar un mecanismo para hacer, para romper, digamos, esta lógica en donde el Estado es el Estado proveedor y provee la educación y provee esto y provee lo otro y financia a todo mundo, y los únicos no beneficiados, bueno, lo que ha ocurrido, y por ejemplo el FOBAPROA, es cómo el Estado financia a las empresas y al pueblo que se lo lleve, ya saben quién. Entonces, ¿cómo rompemos eso? ¿Cómo ofrecemos desde nuestra reflexión y nuestro trabajo vías para romper ese dinamismo, ¿no? Bueno, esa es una cuestión. De hecho, pues en la Secretaría del Bienestar, o como se llame, ¿no? Hay una parte donde están trabajando sobre la economía social, ¿no? Y ahí podríamos establecer una conexión con esas instancias para ver cómo es esto de la generación de un mecanismo distinto de proceso productivo que incorpore el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Creo que nuestra función es diagnosticar los problemas, pero también proponer alternativas de solución. Por eso la necesidad no solo de diagnóstico, sino de programas de incidencia. Y eso es muy distinta a esta política que hay hoy en el CONACYT, con todas las críticas que yo pueda tener de otras cosas, que la que venía ocurriendo hasta ahora. Bueno, ¿cuál era la otra pregunta, perdón? Sobre las jubilaciones, bueno, el recambio generacional y lo que pasó. Bueno, o sea, creo que efectivamente tenemos, a ver, hay una negociación siempre muy puntual entre las instituciones, la Secretaría de Hacienda, como para generar la posibilidad de un programa de jubilación. Lo que falta en este país, ¿no? Y que creo que la Secretaría de Hacienda no tiene la manera de investigar, ¿no? ¿Cómo hacerle para que
exista una viabilidad en el recambio, generacional, ¿no? Entonces, estamos al día, ¿no? Y en las universidades habría la capacidad, los recursos, la capacidad instalada para investigar estrategias que dinamicen ese circuito. Yo creo que existen esas posibilidades y que tendríamos que tener como grupos de investigación que existen en otras latitudes, ¿no? Donde se piense en estos problemas y se piense en esas soluciones, que como hay una pregunta por ahí, dice, ¿no será que hay un problema cultural? No, yo creo que hay un problema de planeación estratégica en este país. Ese es el problema sustantivo. No es porque somos más tontos, no es porque somos más retrógradas, no es porque somos más nada, ¿no? Es porque no hay un mecanismo claro de planeación estratégica donde si mueves una pieza, ¿cómo mueves la otra para que esa pieza embone adecuadamente? Si formas gente y no piensas en dónde los vas a ubicar, pues no quiere decir que no los tengas que formar, ¿no? O sea, porque claro, la solución más fácil es decir, bueno, ya no formemos gente porque no tenemos qué chamba darle, ¿no? Como ese sentido común de para qué estamos formando universitarios que después van a conducir taxis. Pues, ¿cómo le hacemos para que esos universitarios que formamos no tengan que autocontratarse con un taxi? O sea, son preguntas sustantivas de planeación estratégica en las que puede contribuir la universidad. Gracias, Carmen. ¿Cómo resolver? Perdón. No, nada más. Gracias, Carmen. Voy a plantear dos preguntas que no necesariamente están en el orden presentado, pero que creo que agrupan porque involucran una reflexión sobre el departamento. La de Alberto Carvajal y la de Minerva Gómez Plata. Alberto dice, Carmen, gracias por tu presentación. ¿No crees que esa no conexión que destacas ocurre también en nuestros espacios, por ejemplo, en el mismo Departamento de Educación y Comunicación? Así pareciera que practicamos lo que llaman Miranda Fricker, ignorancia activa. No practicamos entre nosotros un no diálogo de nuestra praxis. Y Minerva dice, gracias Carmen por estas reflexiones. Mencionaste en tu presentación un porcentaje alto de investigaciones individuales y un porcentaje menor de proyectos colectivos. ¿Cómo establecer o fortalecer los proyectos colectivos? Siendo un asunto que también vivimos en el Departamento de Educación y Comunicación, ¿no sería importante promover una mayor inclusión de nuestros estudiantes en los proyectos de investigación, por ejemplo? Bueno, creo que efectivamente, ¿cómo es que se produce una política? Y voy a decir una cosa que a lo mejor es una obviedad. Si tú pones la zanahoria en el lado de sálvese quien pueda y cada quien con sus propios recursos compita con los demás para alcanzar una posición y trabaje individualmente, pues la gente trabaja individualmente. Entonces, acá es muy importante recuperar y valorar institucionalmente y también en las políticas de evaluación externas el trabajo colectivo. Y creo que ese es uno de los criterios que están cambiando en las valoraciones supuestamente que harán los por lo menos son los lineamientos del CONACYT. Ahora que lo cumplan los evaluadores que tienen un ethos diferente, eso hay que cambiarlo, ¿no? Hay que discutirlo, ¿no? Porque si vamos a valorar el trabajo individual que se publica en publicaciones extranjeras, que es lo que ha ocurrido, pues tenemos los resultados que se están produciendo. Ahora,
en los nuevos criterios para aprobación de proyectos de investigación del CONACYT, se está valorando el trabajo interinstitucional, el trabajo colectivo y la incidencia. Y no solo en productos escritos, que sí, pero también en incidencia social. Entonces, todos estos criterios, que además han sido tan criticados, se están buscando promover, ¿no?, desde el Consejo. ¿Cómo los promovemos? Desde la propia institución, ¿no? Ahora, ¿que falta comunicación entre nosotros? Pues sí, pero ¿cómo le hacemos, no? Yo creo, no es solo un problema de comunicación, es un problema de trabajo conjunto colectivo. Y yo creo que hay que favorecer la formación de grupos de trabajo, y sí, estoy de acuerdo que son grupos de trabajo que es importante que se incorpore a los estudiantes. ¿Cómo regresar a algo que estaba en el ethos inicial de la UAM, que era justamente la promoción del trabajo colectivo, la evaluación colectiva? O sea, cuando yo me acuerdo, ¿no?, teníamos las réplicas de los estudiantes, que cada vez ocurren menos, en donde participaban todos los estudiantes y todos los profesores. Entonces, en esa dinámica había una discusión de los resultados del trabajo y la planeación colectiva del trabajo modular. Eso lo hemos abandonado. Cada quien da lo que quiere y lo hace como quiere. Y bueno, esos espacios de trabajo colegiado, ¿no?, es lo que da lugar a el trabajo colectivo. Y bueno, pues sí, son retos importantes que tendríamos que revisar y impulsar. Gracias, Carmen. Bueno, ahí en la pregunta de Valeria Faletti te hacía dos preguntas. Una, ya la contestaste, sobre los aspectos culturales, y hace otra pregunta, que es, ¿cómo definen un problema nacional? Y dice, bueno, tal vez esta última es de más difícil respuesta, pero en la definición de un problema implícitamente está presente la solución buscada. Y tenemos una pregunta, reflexión de Javier Steinú, que dice: estimada Carmen, bienvenida de nuevo. Me parece muy interesante tu propuesta sobre que la comunidad académica presente propuestas para colaborar a que las políticas del Sistema Nacional de Investigadores sean más virtuosas, pero ¿cómo aterrizar ese mecanismo? Pues si observamos que los miembros del Foro Consultivo y Tecnológico colaboraron en hacer dichas propuestas y ahora son perseguidos por el Estado, amerita una reflexión, digamos. Bueno, hay una serie de cuestiones en las que no me voy a meter sobre la relación entre el Foro Consultivo y el CONACYT, y la discusión sobre las políticas. No es nada más tener órganos representativos que después no representan a nadie, ¿no? Entonces, el trabajo, creo, es un trabajo más vinculado a las instituciones. Quiero decir, lo que nosotros tenemos una institución que tiene sus órganos personales, colegiados y demás, y que tiene colectivos de trabajo y colectivos de investigación. Y creo que esa conexión directa con las instancias correspondientes, digamos, si vas a hacer una política sobre salud y alimentación, como menciona
en el chat Hugo, tenemos que discutir sobre eso, ¿no? Y una discusión de política institucional, no de que cada investigador sea contratado individualmente para que haga lo que la empresa quiere que justifique para sus productos. No, esa no es, esa es la lógica mercantil que contra la que nosotros estamos, bueno, yo pensaría trabajar, ¿no? No es en la lógica de vender productos, es en la lógica de trabajar desde el conocimiento para hacer propuestas sustantivas que en un diálogo horizontal, no, yo te pido que me hagas tal cosa y tú me la haces. No. Creo que necesitamos romper con esa lógica que se nos impone. En una lógica reflexiva, y creo que sí, que efectivamente, pues tenemos que ver los problemas como estaba la propuesta desde el inicio de la UAM, ¿no? Desde sus múltiples determinaciones. Y luego, nuestras autoridades tienen que realmente asumir su responsabilidad de autoridades para ser interlocutores que deberían ser con las instancias correspondientes. No es que un investigador ahí solitario, no, somos parte de una institución. Y nuestras autoridades nos tienen que representar. Y esos son temas también de reflexión, incluso en el contexto actual de la elección de nuestro futuro rector o rectora. Gracias, Carmen. Bueno, creo que esto que planteas al último se vincula con la reflexión hay dos reflexiones, bueno, hay varias, pero en el chat, una de Tatiana, que se hace eco de algunas preguntas de Roberto Manero, sobre la perspectiva humanista, y plantea que puede hacer la universidad en el sentido de que no se trata solamente de vender o promover insumos, sino de un cambio de mayor nivel sobre conciencia, principios humanos, etcétera. Con qué tipo y con qué generación de profesores necesitaríamos para poder afrontar un nuevo paradigma de ese estilo. Y Primavera Telles también plantea que una de las cuestiones centrales, y ahí está la reflexión sobre el cabildeo que a veces hacen las empresas para promover algún tipo de investigación y desechar otras, sobre todo con respecto al ejemplo que pone acerca de los alimentos chatarra, ¿no? Y Frida dice, me parece importante esta pregunta, sí, porque aunque ya nos excedimos en la que dije que íbamos a terminar, pero sí me parece importante porque Frida plantea, para conectar con el conversatorio que viene, y dada tu experiencia, ¿cómo ves la actividad de investigación en el departamento y cuáles, en tu opinión, serían algunos de los principales problemas y retos, quizás, ¿no? Problemas y retos y desafíos que afrontamos de cara a la nueva coyuntura? Bueno, mira, primero que les quiero decir que igual que todos ustedes, tengo muchas preguntas y creo que solo las respuestas las podemos encontrar en la discusión entre todos. No tengo las respuestas, evidentemente, tengo algunas ideas no de respuesta, sino de cómo se puede organizar el trabajo para intentar responderlas. Lo que creo que ocurre en el departamento y en la universidad con
con la distancia que tengo en este momento, porque no estoy totalmente al día de todas las cosas que ocurren, pero yo creo que hay problemas que son históricos, estructurales, graves, ¿no? Que por un lado cada quien hace sus proyectos de investigación, lo somete al Consejo Divisional y es un ritual que no tiene ningún destino. Y no hay ninguna conexión entre la lógica de la administración, y administración significa administración de recursos, y recursos significa no solo dinero, y la lógica de la creación y producción del conocimiento y de la investigación. No hay una conexión, no hay una articulación, ¿no? Entonces, pues obviamente cada quien hace lo que puede con los recursos que tiene y luego vienen las compras de locura y todo. Falta una lógica de planeación que complete el circuito de la creación intelectual, que va desde el momento en que surge la idea hasta el momento en que la investigación culmina y tiene que ser difundida o aplicada en para la solución de algún problema. Y creo que efectivamente, mientras la lógica administrativa esté desarticulada de la lógica de la investigación y que la lógica de la docencia esté desarticulada de la lógica de la investigación y que la lógica de la incidencia o difusión del conocimiento también, mientras no exista una visión integral que implica planeación estratégica dentro del departamento, pues estamos en esa dispersión, que cada quien haga lo que pueda, se rasque con sus uñas y chancha, ¿no? Entonces creo que esos espacios de articulación, pues son los espacios de la jefatura, de las literarias, de las áreas, ¿no? Donde exista trabajo sustantivo, no a ver qué hacemos en el área porque tenemos que hacer algo, no, o sea, no hay un trabajo de planeación estratégica. Bueno, muchas gracias, Carmen. Hay dos reflexiones que se pueden leer en el chat, más una de Primavera Teles, que me parece que apunta un poco a complementar algunas de las cuestiones que planteas, Carmen, aquí, que sobre la fortaleza que implica el sistema modular en la UAM para construir comunidad, investigación en comunidad, con investigadores vinculados con la realidad social para la incidencia y la fortaleza de insertar a los estudiantes en investigaciones multi y transdisciplinarias y no necesariamente individuales sino colectivas. Y Gregorio Hernández, que propone, digamos, que para responder quizás tu pregunta sobre cómo resolver que los profesionistas que formamos no terminen manejando taxis, ameritaría una posición del CONACYT que refleje una autonomía con respecto a la agenda presidencial y no necesariamente una obediencia con respecto a los presupuestos de la política inmediata presidencial de la República. No sé si quieras dar alguna última reflexión, Carmen, y si no... Sí, sobre este último punto. A ver, sí. A veces no tenemos claro qué es el CONACYT, ¿no? El CONACYT es una oficina del Poder Ejecutivo. Entonces, a veces tenemos que tener como los pies puestos en la tierra para ver justamente cómo podemos, cuál es el papel de cada una de las instancias, ¿no? Entonces, y además no es nuevo esto. O sea, siempre el sistema del CONACYT existe el Plan Nacional de Desarrollo del presidente y subordinado al Plan Nacional de Desarrollo está
el PECITI, que se llama, que es el Plan Estratégico de bla, 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 el proyecto de ciencia, tecnología e innovación, que está subordinado y que sí tiene una serie de líneas muy distintas, ¿no? Que sería bueno, se los voy a compartir para que vean y puedan comparar incluso el PECITI de antes y el de ahora. Y cómo hay líneas que son estratégicas interesantes. Y luego viene, como siempre, igual que en la UAM, ¿no? La hora de repartir el presupuesto. La Secretaría de Hacienda, más allá de los programas que existan, porque se supone que todo se organiza por programas, ya sabemos que no, y se reparten bolsas. Y las bolsas se reparten en función del dinero que hay y de las necesidades que hay y de la capacidad de discusión, de pleito y la jerarquía en esas discusiones de las distintas secretarías de Estado, por decirlo así, ¿no? Hoy por hoy, evidentemente, los recursos más importantes están yendo a los programas sociales del gobierno. Podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, lo que sea, pero tenemos que ver cuáles son las diferencias de una política anterior respecto de la política actual y las posibilidades y los lugares desde donde se gestan o se articulan o con quién tenemos que dialogar para incidir en esas políticas, ¿no? Entonces, a veces no tenemos así como una nebulosa y no sabemos, ¿no? Cómo se dan esas relaciones dentro de la burocracia, ¿no? La prioridad hoy está, evidentemente, en la Secretaría de Salud y no me parece inadecuado. Y hay recursos limitados. ¿Y cómo se reparten esos recursos? Por eso digo, ¿cómo convencemos al Estado de la importancia de invertir recursos en ciencias, humanidades y tecnologías? Y esa sí es una responsabilidad nuestra y no del CONACYT. También del CONACYT, pero no nada más. Bueno, creo que he hablado de más. Muchísimas gracias, Carmen. Creo que fue muy nutrida la participación y la reflexión de todos y de todas. Y muchísimas gracias a todas y todos los presentes, quienes están aquí en sala y quienes nos acompañaron en redes sociales. Ahora damos paso a un conversatorio sobre la investigación en la UAM Xochimilco. Entonces, creo que las preguntas y las reflexiones seguramente nos van a seguir acompañando y vamos a poder continuar la conversación. Así que bueno, pues gracias, mil gracias, Carmen. Gracias a todas y todos. ¿Hay un receso en el programa? Tenemos media hora de receso antes de iniciar el conversatorio. Nos vemos por acá en media hora. 11:30. 11:30. Nos vemos al ratito. Muchas gracias.